El ejercicio plantea el coeficiente de fricción estática que corresponde a la madera sobre madera es de 0.7. ¿Cuál es el ángulo máximo que puede adoptar un plano inclinado de madera para un bloque también de madera y permanezca en reposo sobre el plano? El ejercicio se va a idealizar, se va a representar teniendo el bloque, en este caso de madera, soportado sobre un plano inclinado. El ángulo de inclinación es el que se está buscando. Para hacer más fácil la solución, el eje coordenado se va a rotar. En este caso, el eje X es paralelo a la superficie de desplazamiento o deslizamiento, y el eje Y es perpendicular al eje X. En este caso, la normal es perpendicular al plano. La W es el peso del taco de madera, se mantiene apuntando hacia abajo en la vertical. Representándolo en el diagrama de cuerpo libre, se va a tener entonces la W hacia abajo en la vertical, es la acción, en este caso la reacción va a ser la N perpendicular al plano. La W entonces se va a descomponer. Vamos a tener la WY y la WX. La fuerza que hace que esto se mueva, se desplace hacia abajo, es la WX. La fuerza que se opone al movimiento es la fuerza de fricción estática. El ángulo que se tiene entre el eje X y la horizontal es el mismo ángulo de inclinación que se tiene entre la vertical y el eje Y. Ahora, si analizamos, vamos a tomar como referencia este ángulo, por lo que la proyección X va a ser el cateto opuesto al ángulo y la componente en Y se va a obtener relacionando el cateto adyacente, que es el relacionado a la función coseno. Esa es una observación que debemos de tener en cuenta para la solución de ejercicios con el eje rotado. Entonces, la WX la vamos a obtener como W por seno del ángulo de inclinación, y la WY, W por coseno. Estas funciones están siendo empleadas al revés de cómo se utilizan cuando el eje horizontal corresponde con el eje X. A partir del diagrama de cuerpo libre se va a hacer la suma de fuerzas en X igual con 0. Si tiene el Fs hacia la derecha y el Wx hacia la izquierda. Entonces, escribiéndolo, la suma de fuerzas en X es igual con 0. Se tiene la fuerza de fricción estática a la derecha menos la Wx a la izquierda, eso es igual con 0. La Fs se obtiene multiplicando la normal por el coeficiente de fricción, y la Wx se obtiene multiplicando W por seno del ángulo, y esto es igual con 0. Hay que recordar aquí que por ser un sistema de un plano inclinado, los ejes se rotan de manera que el eje X sea paralelo al eje de deslizamiento, y en lugar de utilizar la función coseno para obtener las componentes en X, se utiliza la función seno. La normal tiene el mismo valor numérico que la WY. Eso por mu S menos W
seno del ángulo es igual con 0. Pasamos WS y WY es igual a W por coseno del ángulo menos W por seno del ángulo de inclinación, eso es 0. Pasando este término al lado derecho del igual, mu S por W por coseno del ángulo es igual a W por seno del ángulo. Como pasa al lado derecho del igual, se le cambia el signo y ahora pasa a positivo. Despejando aquí, de manera que quede el mu S al lado izquierdo de la ecuación, como esta parte está multiplicando, se despeja y quedan W por seno del ángulo de inclinación entre W por coseno del ángulo de inclinación. En esta parte se divide W entre W, como son iguales, algo que es dividido entre sí mismo resulta 1. Entonces se tiene seno del ángulo teta entre coseno del ángulo teta. Aquí se va a hacer un paréntesis. La división de seno del ángulo teta entre coseno del ángulo teta es igual a, en este caso, la función seno es el cateto opuesto, que es WX entre W, que es la hipotenusa. Y la función coseno es con el cateto adyacente entre la hipotenusa. Eso, reescribiéndolo, quedaría WX entre W entre WY entre W. Multiplicando WX por W es igual a W por WX entre W por WY, pasa al denominador W por WY. Aquí cualquier cosa dividida entre sí mismo es W. Por lo que se obtiene que el seno del ángulo entre el coseno del ángulo es igual a el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y de las funciones trigonométricas se sabe que cateto opuesto entre cateto adyacente es igual a tangente. También de las funciones y de las identidades trigonométricas se sabe que seno entre coseno del ángulo teta es igual a la tangente del ángulo teta. Siguiendo entonces con nuestra operación, WS por consiguiente es igual a seno entre coseno del ángulo teta es igual a tangente del ángulo teta. Como lo que se busca es el ángulo, no es la tangente del ángulo, despejando entonces el ángulo es A arco tangente de mu S, sustituyendo a tan entre 0.7, lo que resulta en 34.99 grados, que es el ángulo máximo que se puede tener en un plano inclinado de madera con un bloque de madera sobre él para un coeficiente de fricción estático de 0.7.